¿Qué tal? Saludos. Estoy resumiendo el libro Historia Criminal del Cristianismo. El día de hoy empiezo con la lectura del capítulo 1, Antecedentes en el Antiguo Testamento. Los versículos que se van a leer que evocan a la violencia del Antiguo Testamento se los lee justamente en forma crítica y no se los comparte. Vale aclarar esto para los censores de las diferentes plataformas. Indicar también que versículos como los que se van a leer a continuación fueron mencionados por Netanyahu, primer ministro de Israel, estado que en pleno siglo XXI ha cometido o está cometiendo un genocidio en Gaza, con la complicidad de la potencia mundial como Estados Unidos, entre otros países. Hay quien dice que estamos viviendo una pérdida de la fe judeocristiana. Personalmente considero lo contrario. Recomendar en este punto libros como El sionismo cristiano, Hoja de ruta al Armagedón o Los amantes del fin del mundo. Invitados también a escuchar el resumen del libro Historia oculta de la creación del Estado de Israel que se está subiendo al canal. Bueno, dicho esto, empiezo. Capítulo 1. Antecedentes en el Antiguo Testamento. ¿Y qué sucedió? El ángel del Señor, dicen, cayó sobre el campamento de los asirios y mató de ellos a 185,000 hombres, y al día siguiente los que se alzaron no vieron más que cadáveres. Esos son los frutos del temor de Dios. San Cirilo de Alejandría, doctor de la Iglesia, muestra claramente que la historia cultural e historia política no se pueden separar. Esto, que es patente en general, lo es mucho más en el caso de Israel, en cuyas historias apenas se menciona una batalla que no tenga algún motivo religioso. Martinus Adrianus Beck. Más peligroso que la inseguridad de los caminos y las bandas de patriotas y salteadores de las montañas fue el avance de la teología judía. Theodor Mommsen. En todo lugar se advierte fácilmente que las penas más extravagantes son siempre las debidas a la intervención de los teólogos. Al exterminio de los paganos vino a sumarse la metódica destrucción de sus cultos y sus objetos de culto, el asesinato de religiosos de las demás creencias, con sus mujeres y sus hijos, se considera como una manera de proceder típicamente israelita. Eric Brock. Gracias a la ayuda contra los cananeos, quedó vencido el politeísmo y fue posible la conquista de la tierra prometida por el Dios de los padres, para que sirviera como plataforma de la rebelión. La guerra contra los cananeos fue, por tanto, una guerra de religión, lo mismo que las futuras cruzadas de los cristianos en aquellos mismos lugares, y por eso se sirvió de la misma arma religiosa, de la confianza en el Señor, que decía, Dios lo quiere. Cardenal Michael Faulhaber. Israel, el país donde surgió el cristianismo, una estrecha franja costera al este del Mediterráneo, en los confines occidentales de Asia, es un puente entre el Asia Menor y el norte de África, en particular de Egipto. En este rincón de las tormentas, entre ambos continentes, rivalizaron las mayores potencias de la antigüedad. En época preisraelita le llamaban Canaán. Bajo este nombre aparece 98 veces en la Biblia, topónimo que seguramente deriva del acadio Kinau, que designaba a la púrpura, importante mercancía de aquellos tiempos. Desde la conquista de Israel por los romanos bajo el emperador Adriano, en la Segunda Guerra Judía, llevó el nombre de Palestina y que aquellos pretendían borrar hasta el recuerdo del judaísmo. En la Biblia no figura esa denominación, solo en la Vulgata, es decir, en su traducción al latín aparece la palabra Palestini, aunque se designa con esta a los filisteos. A veces
Los romanos y también algunos autores bíblicos aplicaron a toda Palestina el nombre de su región meridional, Judea, de donde deriva el nombre de judíos. Al principio los únicos en utilizar ese nombre fueron los no judíos, ya que aquellos preferían llamarse el pueblo de Israel. El asentamiento y el buen Dios. Los israelitas, pueblo nómada, pastores de ganado, según algunos investigadores, ocuparon parte de la tierra de Canaán quizá en el siglo XIV a.C. y con toda seguridad en el XIII, donde se fundieron con otros invasores anteriores, los hebreos. Las 12 tribus que hasta entonces habían vivido separadas, cada una por su cuenta, formarían una anfictionía de fuerte matiz religioso, una especie de estado teocrático, cuyos centros serían los santuarios o lugares de peregrinación. Con el tiempo, estas tribus se unieron alrededor del culto a Yahvé, pues no fue una unidad natural o consanguínea, sino que se basaba en la alianza con este Dios. Ciertamente adoraban además a otras divinidades y espíritus, como él, de origen semítico, una deidad dotada de un miembro particularmente voluminoso, que luego acabó confundiéndose con Yahvé. Conocieron también el culto a los astros, a las fuerzas de la naturaleza, a las divinidades domésticas, a ciertos animales como el becerro, la serpiente, a lugares sagrados como árboles, fuentes y rocas. Poco a poco los israelitas fueron destruyendo la nutrida red de las ciudades-estado cananeas de la última edad del bronce, que se extendían en las comarcas de Palestina y Siria y eran defendidas por ejércitos en parte mercenarios de un nivel cultural bastante superior. En suma, un país por el que, como sabemos, corría la leche y la miel. Y os di estas tierras que vosotros no habíais labrado, y ciudades que no habíais edificado, para que habitaseis en ellas. Y os di viñas y olivares, que no habías plantado. Todo esto puso Yahvé en sus manos, y junto a las constantes matanzas de cananeos, en el Antiguo Testamento llamados también amorreos e hititas, y descritos como totalmente degenerados, los israelitas lucharon contra amonitas y moabitas. De estos últimos vencieron en cierta ocasión, según la Biblia, a unos 10.000 hombres robustos y valerosos, y pelearon siempre contra filisteos, de los que Sangar o Sansón mató él solo a 600, según se afirma, con una reja de arado, a lo que apostilla el traductor Lutero que aquel fue el libertador de Israel. Precisamente la enemistad contra los filisteos, quienes procedentes seguramente de las islas del Egeo, dominaban 5 ciudades costeras, Gaza, Astot, Ecrón, Ascalón y Gat. Sirvió para dar forma al delirio nacionalista judío y forjar la unión de las tribus, antes mal avenidas. Los israelitas guerrearon contra los Tiscal, los midianitas, los amorreos y, como no, también contra ellos mismos, hasta el punto que Betel, igual a casa de Dios, pongamos por caso, fue destruida 4 veces entre los años 1200 y 1000 antes de Cristo. Ahora bien, esas batallas no eran profanas, aventuras de vagabundos, sanguinarios, salteadores de caminos ni bandidos de la estepa, como los llama una crónica contemporánea de Tel el Amarna, sino obra de un reino sacerdotal y nación santa, Éxodo 19:6, de pastores de carácter puro, en los que ardía el Espíritu Divino, a las órdenes de caudillos carismáticos. A la cabeza de todos ellos combatía Yahvé, el que no perdona a nadie su castigo, cuya nariz exhala humo y cuya boca escupe fuego devorador, el que arroja llamas, hace llover azufre, envía serpientes encendidas y la peste, el Señor de los ejércitos, de las huestes de Israel, el guerrero justo, el héroe terrible, el Dios terrible, el Dios celoso, que castiga en los hijos la maldad de los padres hasta la tercera y la cuarta generación de los que le aborrecen. Cierto que alguna vez Yahvé usa de misericordia y realiza acciones salvíficas, pero si alguna vez se preocupa por los paganos,
Ello solo sucede en la medida que los gentiles eran judíos en potencia. Por lo demás, de él solo emanan tribulaciones, destrucción, no poca ruina súbita, por ser para los habitantes de toda la tierra. Cuando hace acto de presencia, el mundo tiembla, se estremecen las montañas y los enemigos caen como moscas. La regla de oro para el trato con una ciudad enemiga dice: cuando gracias a Yahvé, tu Señor, haya caído en tus manos, pasarás por la espada a todos los hombres que en ella habiten, y serán tuyas las mujeres y los niños, así como las bestias, y todo cuanto hubiere en ella. Evidentemente, tan misericordioso trato solo está reservado a los enemigos lejanos, a los más próximos. Ni uno solo debe quedar con vida, dice. Pero ese Dios, obsesionado por su absolutismo como ningún otro en toda la historia de las religiones, y de una crueldad asimismo inigualada, es el mismo Dios de la historia del cristianismo. Todavía hoy pretende que la humanidad crea en Él, que le rece, que entregue la vida por Él. Es un Dios tan singularmente sanguinario que absorbió lo demoníaco. ¿Por qué? Siendo él mismo el demonio más poderoso, no necesitó Israel demonios de ninguna otra especie. Es un Dios que hierve de celos y de afán de venganza, que no admite ninguna tolerancia, que prohíbe del modo más estricto las demás creencias e incluso el trato con los infieles, los Goyim, por antonomasia calificados de Rasha, gente sin Dios. Contra estos reclama espadas bien afiladas para ejercer el exterminio. Por sus errores, aleluya. Cuando el Señor Dios tuyo te introdujere en la tierra que vas a poseer, y destruiré a tu vista muchas naciones, has de acabar con ellas sin dejar alma viviente. No contraerás amistad con ellas, ni las tendrás lástima, no emparentarás con las tales, dando tus hijas a sus hijos, ni tomando sus hijas para tus hijos. Examinarás todos los pueblos que tu Señor Dios pondrá en tus manos, no se apiaden de ellos tus ojos. Nada complace tanto a ese Dios como la venganza y la ruina. Se embriaga de sangre. Desde el asentamiento, los libros históricos del Antiguo Testamento no son sino larga crónica de matanzas, siempre renovadas, sin motivo y sin misericordia. Ved cómo yo soy el solo y único Dios, y cómo no hay otro fuera de mí. Vivo yo para siempre, que si aguzare mi espada y la hiciere como el rayo, y empuñare en mi mano la justicia, tomaré venganza de mis enemigos. Embriagaré de sangre suya mis saetas, de la sangre de los muertos y de los prisioneros que a manera de esclavos van con la cabeza rapada, en sus propias carnes, cebarse a mi espada. El 7 de febrero de 1980, el teólogo judío Pinchas Lapide inauguraba en la Universidad de Múnich unas sesiones de la Sociedad para la Colaboración Judeo-Cristiana, con una conferencia sobre lo específico del judaísmo. En ella había la afirmación siguiente: que si fuese preciso resumir la fe de Israel en una sola frase, de manera telegráfica, la misma tendría que ser la sed de unidad. Prescindiendo que la sed de unidad, como nos enseña la historia, suele acarrear consecuencias catastróficas, ¿no sería más justo hablar de sed de sangre? Pero Lapide, como casi todos los teólogos, en realidad no piensa en la historia bíblica, sino en la teología, y por eso deduce como primera consecuencia del monoteísmo judío la existencia de una ética unitaria, y afirma que el valor más elevado de dicha fe sería el respeto a la vida humana. ¿Por qué? Para salvar una vida, y aunque fuese la propia, no solo pueden, sino que deben quebrarse temporalmente casi todos los mandamientos. Sin embargo, no nos enseña la historia bíblica de Israel, y no pocos episodios de la contemporánea que, en efecto, los mandamientos se quiebran a menudo, aunque no para salvar vidas, sino para destruirlas.
lo que no obsta para que la pide llegue a esta segunda conclusión, que el monoteísmo judío implica la igualdad de todos los hijos de Dios y el mismo derecho de todos los mortales a la salvación, en concordancia con el mensaje gozoso del monte Sinaí, que ahoga en germen toda pretensión del pueblo elegido. Sin embargo, en la Biblia, tal como nosotros la conocemos, predomina un tono muy diferente. Ese Dios de la Biblia es incluso peor que su pueblo. No exige respeto a la vida humana, ni reconoce la igualdad entre todos, ni el derecho de todos a la salvación por igual, sino todo lo contrario. Una y otra vez protesta contra el que no se hayan ejecutado sus órdenes de exterminio, de que se haya confraternizado excesivamente con los infieles. Tampoco exterminaron a las naciones que les había mandado el Señor, antes se mezclaron con los gentiles y aprendieron sus obras, y dieron culto a sus ídolos, y fue para ellos un tropiezo. ¿Por qué ese Dios quiere ser un Dios exclusivo, que no consiente a su lado ninguna otra cosa? Los rivales deben desaparecer. Se anuncia la guerra total de religión, tabula rasa. Asolad todos los lugares en donde las gentes que habéis de conquistar adoraron sus dioses. Destruid sus altares y quebrad sus estatuas. Entregad al fuego sus bosques profanos. Desmenuzad los ídolos y borrad sus nombres de aquellos lugares. Órdenes tantísimas veces reiteradas por el buen Dios en el Antiguo Testamento. Y si alguno se niega o incluso propone servir a dioses ajenos, aunque sea el hermano, el hijo o la hija, o tu mujer, que es la prenda de tu corazón, debe morir, y tú serás el primero en alzar la mano contra él. La traición contra Yahvé muchas veces visto en la figura del esposo, aunque no de diosas, por supuesto, ni siquiera de una sola diosa, sino del pueblo de Israel, merece con frecuencia el nombre de fornicación, lo que ha de entenderse al pie de la letra: la madre se prostituye, los hijos son unos bastardos, las hijas unas rameras, las novias unas adúlteras, los hombres siguen a las fornicarias, a las prostitutas del templo, la nación abandona al Señor por amor a la fornicación, ha aceptado el salario de la inmundicia, a veces la palabra de Dios, no titubea en describir la tierra de promisión, la tierra santa, como una especie de paraíso lenocinio. Ejemplar así la conducta del profeta Oseas, el que engañó a su mujer en los ritos cananeos de la fecundidad, lo que sin duda no dejaría de servirle de inspiración, pero también Jeremías compara la idolatría de Israel con el comportamiento de las bestias en celo. Reconoce lo que has hecho, dromedaria desatinada, que vas girando por los caminos cual asna silvestre acostumbrada al desierto, que en el ardor de su apetito va buscando con olfato aquello que desea. En el caso de que este pueblo desobedezca, Yahvé le anuncia horrores inenarrables, castigos de hambre y un ardor que os abrazará los ojos y consumirá vuestras vidas. Y enviaré contra vosotros las fieras del campo, para que os devoren a vosotros y a vuestros ganados. Y sigue amenazando: maldito serás en la ciudad y maldito en el campo, y enviará el Señor sobre ti hambre y necesidad. Y hará el Señor que se te pegue la peste, hasta que acabe contigo en la tierra en cuya posesión entrares. Te herirá el Señor con las úlceras y las plagas de Egipto, y en el cieso, y también con sarna y comezón, de tal manera que no tengas cura. Te herirá el Señor con úlceras malignísimas en las rodillas y en las pantorrillas, y de un mal incurable desde la planta del pie hasta la coronilla. El Señor acrecentará tus plagas y las de tu descendencia, enfermedades malignas e incurables, y así sucesivamente. Y bueno, con esto llego al final del episodio. En el próximo estaré compartiendo la pena de muerte y la guerra santa. Comparte esta información, suscríbete al canal. Muchas gracias.